Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirse en un mundo lleno de drama, romance, intriga y sobre todo mucha emoción. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no señor. Hoy les traigo una selección muy especial, las 20 series turcas que no solo te engancharán, sino que te inspirarán y tocarán el corazón. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre series, películas, viajes y mucho más. Dale clic a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Prepárense porque este viaje va a ser largo, pero prometo que valdrá la pena. He pasado horas y horas investigando, viendo y analizando series para traerte este top 20. He intentado incluir variedad de géneros y temáticas para que encuentres algo que te guste, sin importar si eres fan del drama histórico, la comedia romántica o el thriller psicológico. Empecemos. En el puesto número 20 tenemos una serie que te sumergirá en un mundo de tradiciones ancestrales y amores prohibidos, Erkay. Esta serie cuenta la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Pero a medida que su relación avanza, Reyyan descubre secretos oscuros que amenazan con destruirlos a ambos. Erkay es una serie llena de pasión, intriga y paisajes impresionantes de la región de Mardin, en Turquía. Subiendo al puesto número 19 nos encontramos con Kiral Kask o Amor de alquiler. Esta comedia romántica es perfecta para aquellos que buscan una serie ligera y divertida. La historia gira en torno a Defne, una joven que acepta un trabajo inusual, enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que Defne no sabe es que en el proceso, ella misma se enamorará de Ömer. Kiral Kask es una serie llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y por supuesto, mucho amor. En el puesto 18, tenemos una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la amistad, İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa. Al casarse, Süreyya se enfrenta a la oposición de Esma, la matriarca de la familia Boran, quien no la considera digna de su hijo. İstanbul Helin es una serie conmovedora que explora temas como la familia, la tradición y la superación personal. Avanzando al puesto 17 nos encontramos con una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, Kukur. Esta serie de acción sigue la vida de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza su poder, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a Kukur para proteger a su gente. Kukur es una serie llena de adrenalina, violencia y giros inesperados. En el puesto 16, tenemos una serie que te transportará al mundo de la realeza otomana, Muhteşem Yüzyıl o El siglo magnífico. Esta serie histórica cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie épica llena de intrigas palaciegas, batallas y romances apasionados. En el puesto número 15 tenemos una serie que te robará el corazón, Erkencikus, o Pájaro madrugador. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y dueño de la agencia. Erkencikus es una serie llena de optimismo, aventuras y paisajes preciosos de Estambul y sus alrededores. Continuando en el puesto 14 presentamos Karasevda o Amor eterno. Esta serie dramática cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de sus familias y las intrigas de un hombre poderoso. Karasevda es una serie llena de pasión, dolor y sacrificios. En el puesto 13 encontramos Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta serie sigue la vida de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico y se muda a un barrio exclusivo en Estambul. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular, y ambos se enamoran. Medcezir es una serie juvenil llena de drama, romance y problemas sociales. Llegamos al puesto 12 con Aşk Laftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras.
Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y se enamora de Murad, el jefe exigente y atractivo. Aşk Laftan Anlamaz es una serie llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. En el puesto 11 te presento Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica épica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu mientras luchan contra enemigos y buscan establecerse en Anatolia. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, drama y valores como la valentía, la lealtad y la justicia. Estamos a mitad de camino, y en el puesto número 10 tenemos una serie que te conmoverá hasta las lágrimas, An, oh madre. Esta serie cuenta la historia de Zeynep, una joven maestra que descubre que una de sus alumnas, Melek, sufre maltrato en su hogar. Zeynep decide proteger a Melek y la lleva con ella, convirtiéndose en su madre. An es una serie conmovedora que explora temas como el amor maternal, la violencia infantil y la esperanza. En el puesto 9 encontramos Söz o La Promesa. Esta serie de acción militar sigue la vida de un grupo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en el sureste de Turquía. La serie muestra el sacrificio, la valentía y el compañerismo de estos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por su país. Söz es una serie llena de acción, patriotismo y emoción. Subimos al puesto 8 con Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie histórica se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca y cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que lucha por su país, y Azize, su esposa, que trabaja como enfermera y apoya la causa nacionalista. Batam Sensin es una serie épica llena de drama, romance y patriotismo. En el puesto 7 te presento Fi. Esta serie web es diferente a las demás. Es un thriller psicológico que explora las relaciones humanas de una manera intensa y provocadora. La serie sigue la vida de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Fi es una serie llena de suspense, erotismo y personajes complejos. Llegamos al top 6 con Ezel. Esta serie dramática cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y es enviado a prisión. Después de salir de la cárcel, Omer cambia su identidad a Ezel y busca vengarse de aquellos que lo lastimaron. Ezel es una serie llena de intriga, traición y venganza. Estamos en el top 5, ¡qué emoción! En este puesto tenemos Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie dramática cuenta la historia de 4 mujeres, Oya, Merve, Arzu y Pelin, que fueron amigas en la escuela secundaria, pero se separaron después de un incidente traumático. Años después se reencuentran y viejos rencores resurgen. Ufak Tefek Cinayetler es una serie llena de secretos, mentiras y rivalidades. En el puesto número 4 tenemos una serie que te dejará sin aliento, Behzat C. Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi, o Behzat C. Concedilla. Un crimen en Ankara. Esta serie de detectives sigue la vida de Behzat C. Concedilla. Un policía cínico y poco convencional que trabaja en la unidad de homicidios de Ankara. La serie explora los casos que Behzat C. Concedilla investiga y sus problemas personales. Behzat C. Concedilla. Es una serie oscura, realista y llena de humor negro. Estamos a punto de llegar al final. En el puesto número 3 nos encontramos con Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie dramática cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo que padece leucemia. Desesperada, Sherazat acepta una oferta indecente de su jefe, Onur, a cambio del dinero. Binbir Gece es una serie conmovedora que explora temas como el amor, el sacrificio y la moralidad. Casi llegamos a la cima, y en el puesto número 2 tenemos Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie dramática cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, para escapar de su madre. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, y ambos comienzan un romance prohibido. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, drama y traición. Es un clásico de las series turcas que no te puedes perder. Y finalmente llegamos al número 1. La serie que considero que te inspirará y tocará el corazón por encima de todas las demás es Mucize Doctor o Doctor Milagro. Esta serie médica cuenta la historia de Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant que se convierte en cirujano.
La serie muestra los desafíos que Ali enfrenta en su trabajo y en su vida personal, y cómo supera los prejuicios y demuestra su talento. Musice Doctor es una serie inspiradora que te enseñará a creer en ti mismo y a luchar por tus sueños. Es una serie llena de esperanza, amor y superación personal. Es mi recomendación número 1. Y ahí lo tienen. Estas son las 20 series turcas que te inspirarán y tocarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas tanto como yo. Para resumir brevemente, hemos visto series de drama histórico como Mutesem YZYL y Dirilis, Ertuğrul, comedias románticas como Erkencikus y Kiralkask, series de acción como Kukur y Soz, y series conmovedoras como An y Musice Doctor. Cada una de estas series tiene algo especial que ofrecer y estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué series me recomiendan ver. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Me ayudan muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.